Bienvenidos una vez más a Ganadería Sin Rodeos. Mi nombre es Naira y en el episodio de hoy tengo el placer de tener a un invitado muy especial, el doctor Denis Prata. Bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Si nos pudiera dar una pequeña introducción sobre qué es lo que hace actualmente y a qué se dedica, para que así la gente lo pueda conocer un poco más. Hola Naira, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, mi nombre es Denis Prata Abularach. Soy del Beni, de Santa Ana, Yacuma, nacido en Santa Ana y formado en la Universidad Gabriel René Moreno acá en Santa Cruz de la Sierra. Y me desempeño como veterinario zootecnista, ¿no? Y ya vengo realizando los trabajos en ganadería. Yo egresé el año 2001, ¿no? Entonces ya son muchos años y venimos desarrollando los trabajos de asesoría en ganadería, tanto en ganadería de ganado puro como también en ganadería de hatos comerciales, ¿no? Doctor, yo quisiera hablar un poquito más a fondo con usted sobre la evaluación de los reproductores para que así podamos entender mejor qué es lo que se necesita para poder tener una evaluación apropiada a la hora necesaria de esa escoja, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que usted piensa que necesitamos nosotros productores aprender a la hora de escoger un toro? Bueno, es muy importante hay que tener muy clara la figura en cuanto al propósito y a lo que uno está buscando como ganadero, ¿no? Es muy importante, las herramientas sí, pero en caso de que nosotros no las sepamos interpretar o conocer esas herramientas, con seguridad que no vamos a tener los resultados esperados, o de lo contrario vamos a tener un fracaso, ¿no? en el tema producción. Entonces muy, muy importante, digo yo, que tengamos el conocimiento, y si no lo tenemos el conocimiento, que tratemos de informarnos de personas o de técnicos que están capacitados para realizar y aplicar y poner en práctica una selección en base a fenotipo, pero acompañado de biotecnología, como son las herramientas de mejoramiento genético que hay hoy en día, ¿no? ¿Me podría explicar un poco sobre qué se trata el fenotipo? Cuando hablamos de fenotipo, hablamos netamente de la parte externa del animal, ¿no? En este caso, si vamos a hablar de un toro, si queremos seleccionar un toro, tenemos que conocer primero nuestro rebaño. Creo que es la parte fundamental para empezar a buscar el fenotipo adecuado para el hato que yo estoy buscando, ¿no? Porque si yo tengo un fenotipo de mi vacada que es corta, que le falta largura, tengo que buscar un toro con características fenotípicas que tenga largura. Si le falta costilla o profundidad, como lo llamamos, ¿no? Tenemos que buscar animales que tengan mucha costilla, aparte que sean largas, que sean también arqueadas. Eso ayuda mucho en la capacidad que tiene un determinado reproductor para muchas cosas. Uno, para desempeño, para ganancia de peso, como también en el tema de salud, para desarrollar y que sus órganos de ese animal puedan funcionar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ¿usted toma mucho en consideración el tema de los EPMURA a la hora de escoger fenotípicamente un animal? Sí, correcto. La EPMURA es un sistema de selección que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es un retrato que tenemos visual de los animales. Entonces, si yo tengo, por decirle, un fenotipo que es 466, que es el que todo el mundo busca, que es el animal ideal o perfecto que todo el mundo llama, la mayoría por lo menos, entonces yo tengo que saber si mi vacada, qué asignatura tiene, digamos, ¿no? Si es una 5-5-5, es una vacada equilibrada, ¿no? Entonces, y yo tengo que saber si ese es el fenotipo que busco, ¿no? Para incorporar un 466, o por ahí es a la inversa y quiero meter un 566,
¿no? Entonces la EDMURA es un programa, un sistema de selección para seleccionar un determinado reproductor en base al hato que yo tengo. Si yo tengo un hato con cierta numeración, tengo que buscar un toro con la numeración o la mensuración ideal para el hato que yo tengo, ¿no? Para tener un equilibrio sobre todo. Claro. Entonces prácticamente todo va a depender del hato en el que uno actúa, ¿no? Quería traer a la mesa una conversación más al respecto sobre animales que no tienen una genética definida, como en el caso de muchos animales aquí nacional, y cómo podemos hacer una evaluación de eso, de toro apropiada para esos animales si queremos empezar la transición para mejorar la genética de esos animales, y si usted me podría decir un estimado de cuánto tiempo demoraría un productor que está empezando, que tiene animales sin una genética destinada todavía y empieza a comprar reproductores, ¿cuánto tiempo demoraría para poder ver un cambio significativo en el rebaño en sí de sus animales en relación a la genética, ¿no? En realidad, el trabajo de ganadería de por sí es un sistema tradicional lento, pero ahora con todas las herramientas que tenemos, yo lo veo con una tendencia cada vez más rápida, ¿no? Por varios factores. Uno, el primero, tenemos mucha información. Entonces, con toda la información y el conocimiento que puede tener la persona que está a cargo, el responsable que le va a ayudar o que le va a dar el servicio a usted, yo me atrevería a decir que a partir del tercer año, usted ya empieza a ver otro rebaño, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por el simple hecho del periodo de gestación. El periodo de gestación sabemos que son 9 meses, 9 y poquito, ¿no? Dependiendo si es una técnica natural, inseminación o fertilización in vitro, pero no varía mucho, ¿no? Entonces, a partir de un tercer año, usted está viendo que sus vaquillas de ese proyecto que empezó hoy, lo va a ver de aquí al 2027, por decir, ¿ok? Entonces, ellas ya van a entrar a un proceso de reproducción. Entonces, su cría, su inseminación de hoy es su nacimiento del siguiente año y su destete del subsiguiente año. Y de ahí estamos hablando que van a entrar a reproducción tanto las hembras como los machos, ¿no? Entonces, de 3 años para arriba. Y para hacer un cálculo aproximado de cuántas vacas para toro necesitaríamos, ¿me podría dar esa información? No sé si me expliqué bien y si me puedo entender. Pero... Sí, la relación que se maneja es de, algunos manejan 1 en 20, 1 en 25, o sea, un toro para 20 vacas o para 25. A mí me gusta mucho el 1 en 20. ¿Por qué? Porque prefiero tener cerca de un 100% de concepción a tener un 90% de concepción, ¿no? La efectividad de un toro para 20 es mucho más efectiva de uno que para 25, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 toros para 40 vacas y no de 2 toros para 50. Entonces, si usted se da cuenta, ya cuando uno dobla, digamos, la ecuación, son 10 vacas más y es muy difícil que ese toro llegue a cubrir 10 vacas más, ¿no? Sobre todo cuando tenemos ganadería donde no se maneja muy bien la monta unitoro, ¿no? Entonces el toro se pierde muchas veces y ahí tenemos también el tema de dominancia, donde el toro queda un poco rezagado. Entonces es bueno tener una cantidad muy medida, ¿no? Como para que el toro cubra la función y trate de preñar por lo menos de las 20 que le preñe 18 vacas. Doctor, y quisiera saber por qué ahorita, digamos, estamos hablando de evaluaciones, los genotipos y los fenotipos. ¿Por qué algunos productores o ciertas personas prefieren enfocarse más en el tema numérico, como son los DEPs, a el tema racial, como es el fenotipo? Si usted supiera algo más o menos sobre ese tema, y si es así, o sea, si es de suma importancia enfocarse en uno o en el otro. En realidad hay un término que
que me gusta mucho, que es el equilibrio, como todo en la vida, ¿no? Claro. Si no hay equilibrio, vamos a estar más o menos, como decimos, ¿no? Entonces, en ganadería, como en todo rubro, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Si usted es una persona, un ganadero, que le gusta mucho medir, va a tener que trabajar de manera equilibrada con el fenotipo y el genotipo. ¿Por qué? Porque va a medir el padrón, lo que es tener una homogeneidad en su hato, pero también el genotipo le va a dar la confianza y le va a dar la seguridad de que lo que usted está buscando, por lo menos se le va a acercar a un 80% de lo que está esperando. Las dos van muy acompañadas. No podemos irnos solamente a fenotipo, a no ser que sea una persona que no mide. Yeah. Y yo creo que a partir de hace un año atrás, de un tiempo atrás, necesitamos medir. Siempre hay que medir, ¿no? Pero hoy más que nunca, por condiciones climáticas, fenómenos naturales, tenemos el tema de la crisis, entonces tenemos que medir cada vez más buscando eficiencia y rentabilidad, porque la ganadería mal manejada dio plata y sigue dando plata a mucha gente, Naira. Imagínese una ganadería medianamente manejada a una ganadería muy bien manejada. Entonces es una unidad de negocio que yo creo que es muy rentable y muy segura también. Doctor, y entonces, si yo soy, por ejemplo, una productora en el Beni, ¿usted cree de que debería enfocarme más en el tema racial, fenotípicamente hablando, para mi rebaño o más en el tema genético, para poder tener una mejor mejora del rebaño? Para el Beni, en la zona del Beni específicamente, yo considero que no debemos descuidar el tema racial, porque estamos trabajando razas puras. Yeah. Entonces, cuando uno trabaja razas puras, tiene que mantener una línea de padrón, ¿no? Pero también no olvidar un fenotipo que es para el Beni, que son pampas, ¿no? Que tenemos condiciones climáticas muy difíciles, ¿no? Sí. Extremas, ¿no? Y aparte de eso necesitamos animales eficientes. En todos lados necesitamos eficiencia. ¿Eficiencia en qué sentido? En que el fenotipo de ese individuo que usted tiene le puede cubrir su vaca sin tener ningún problema de lesiones de ombligo, problema de pata, como también características altamente heredables, sobre todo cuando tenemos condiciones extremas y necesitamos una máquina que sea lo más eficiente posible, ¿no? En cuanto a desempeño, ya, a trabajo y a resultados también. Cuando hablamos de resultados, ¿usted piensa de que uno de los factores principales que tenemos que tomar en consideración es la precocidad de los animales? Son varias variables que se manejan, ¿no? Uno es la precocidad. Cuando hablamos de precocidad, podemos hablar de precocidad sexual o precocidad frigorífica, o que entra al fenotipo, digamos, una precocidad corporal también que se llama, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con ese tipo de individuos, ¿no? Con ese tipo de individuos que me dé precocidad, como también que me dé características altamente heredables para no perder, sobre todo, habilidad materna. Porque cuando nos inclinamos hacia un lado, si queremos solamente peso, por decirle, por nombrarle, y queremos peso, tenemos que considerar mucho la habilidad materna. Porque si no vamos solamente a precocidad, podemos descuidar la habilidad materna y ahí esa precocidad no va a tener el resultado que estamos esperando, porque nosotros necesitamos, no se olvide, ya que la característica más importante para una ganadería, pero de la que menos se habla, es la habilidad materna. Claro. Y a la hora de escoger un reproductor, sé de que es súper importante también el tema de la circunferencia escrotal. ¿Eso va únicamente para cuando queremos atingir la precocidad sexual o la precocidad que usted habló más para frigorífico? La precocidad sexual, tanto en machos como en hembras, ¿no? Va muy ligada a
adelantarnos o anticiparnos, si usted lo quiere ver así. Por darle un ejemplo, usted tiene tradicionalmente una hembra que le está pariendo a los 36 meses, ¿no? Si usted trabaja con individuos que son altamente precoces, pero precoces hablando con resultados de una evaluación genética, ese de 36 meses, ese número de 36 meses, usted lo puede ir acortando, por darle un número, a 34, ¿no? O a 30. Entonces, esa ganadería tradicional no necesita, si usted quiere trabajar con un grado, buscando un grado de pureza, pero puede utilizar sí animales puros, ya con evaluaciones fuertes para precocidad. Y ahí le va a dar la precocidad sexual, donde los toritos, ¿no?, van a estar en menor tiempo con un mayor volumen de circunferencia escrotal. Y las hembras también van a entrar primero al programa reproductivo, y obviamente que van a parir primero, y esa consecuencia nos trae una característica muy importante, que son las primeras que van a volver a preñarse de nuevo, ¿no? Entonces, todas esas características tenemos que aplicarlas. Son muchas variables, sí, digamos, no todo el mundo a veces, es que son muchos números, no importa. Si medimos todos esos números que vemos, cuando empecemos a medir realmente va a quedar chico. Doctor, ¿usted piensa de que nosotros ahorita, con la potencia de la genética que tenemos ahorita nacionalmente, podemos competir cuando hablamos de venta y exportación de animales o de semen con el mercado brasilero? Porque yo, en mi punto de vista, veo de que la mayoría de los productores normalmente estamos acostumbrados a comprar únicamente pajuelas de semen brasilero o importado, y evitamos mucho el tema de a la hora de escoger animales nacionales, ¿no? Y yo siento de que tenemos una genética muy buena. ¿Por qué no podemos ser tan competitivos en ese aspecto con otros mercados en el exterior, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya atravesamos por la barrera sanitaria. Ahora tenemos más libertad para exportación. Entonces, yo opino, yo creo, yo estoy seguro que lo único que nos limita es información, ¿no? Información a la hora de poner a la venta un toro en un catálogo de semen, ¿no? No solamente con el fenotipo, ya, y con una evaluación genética tradicional. Yeah. No por dar nombres, ¿no? ANCP, PMGZ, Embrapa, Genenplus, ¿no?, que las manejamos acá, ¿no? Por mencionar. Si a ese producto que usted tiene en un catálogo y quiere vender semen, le suma prueba de precocidad sexual, le suma genómica, le suma evaluación de carcasas con ultrasonografía y le suma eficiencia de conversión alimenticia, ahí, y tiene raza, ¿no?, y un fenotipo que agrade, donde uno puede evaluar que el individuo tiene una musculatura, tiene un desarrollo testicular, tiene costillas, tiene largura. Entonces, sumado a esa información que nos va a dar un 75-80% de confianza, no tendría ninguna duda de que ese producto puede vendérseme aquí y puede ser tan competitivo como es el brasilero, porque ya tiene información, y la información a uno le da confianza. Entonces, lo que nos faltaría sería más invertir en el tema de evaluar todos nuestros animales, para tener más información para poder pasarles a los productores, ¿no? A la hora para que ellos escojan si compran nacional o compran importado, ¿no? Claro, en realidad esa mensuración o esas pruebas se debería hacer a todas las zafras, ¿no? Y es más, si usted es un ganadero de ganadería comercial, usted puede entrar a un programa, y es más, no necesita entrar a un programa, puede hacer una DEP, ¿no? Uh-huh. Y puede hacer una genómica, ¿no? Y si tiene un buen fenotipo y usted utilizó siempre toros registrados en su ganadería comercial,
con seguridad que va a tener un producto cada vez mejor en base al trabajo que viene haciendo durante muchos años. Y puede trabajar con una genómica, ¿no? Porque eso le va a garantizar a usted que ese producto que le nació, cada zafra va a ser mejor, porque usted va a ir corrigiendo las debilidades que tiene en su ganadería. Doctor, yo quisiera preguntarle por qué he visto de que varios productores normalmente tenemos la costumbre de ir y escoger, que porque este toro tiene las evaluaciones altísimas, o sea, las mejores, las más top que hay, todo el mundo quiere y escoge ese toro para su reproductor. ¿Por qué usted piensa de que eso de ahí no es lo correcto a la hora de escoger un toro? ¿Y qué es lo que podríamos hacer, no? Nosotros. Claro, y lo que normalmente ocurre, y eso lo veo a diario, ¿no? Cuando estamos en las asesorías, en las previas remates, cuando estamos haciendo los prelances, vemos que un determinado individuo va liderando, por decirle, el precio de venta, de preventa, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando hay los remates, ¿no? La mayoría se centra en el animal más caro, ¿no? O sea, no es que esté mal, digamos, ¿no? El individuo es un destaque, pero por ahí no es el destaque para usted. Por ahí no es el toro que usted necesita, pero usted lo quiere comprar, uno, porque tiene con qué comprarlo y porque ve que ese animal lo están valorizando. Está bien. Puede ser que la persona que lo quiere comprar de verdad sabe lo que está comprando. No digo que esté mal, pero puede estar tomando una mala decisión porque usted quizás ya no sabe completamente cuáles son las debilidades que usted tiene dentro de su ganadería. ¿Como cuáles? Precocidad. Ya no sabe si sus vaquillas ya están entrando en madurez sexual temprana y se está llevando por ahí un toro que esa característica no es buena. ¿Ya? Otra característica importante, edad al primer parto. ¿Ya? Por ahí ese toro más caro o el mejor, el más bonito, el más lindo, ya tiene esa debilidad. O en el peor de los casos, un toro gordo, lindo, hermoso, ¿ya? Pero que tiene características negativas para habilidad materna, ¿no? Entonces, y normalmente siempre ocurre, yo escucho esa charla, ¿no? Pagué X monto por tal toro, el destaque, ¿ya? Y resulta que poca leche su hija, ¿ya? No es que el toro sea malo. El que hizo una mala decisión fue usted. Nosotros, claro. Porque usted no sabía, o lo sabía y se enamoró del individuo, ¿ya? Y lo llevó a su propiedad sabiendo que ese individuo no era para usted, pero sí podía ser quizás para mí o para otra persona, que yo tengo muy buena habilidad materna y lo que necesito meter quizás es peso, precocidad, ¿no? Características de frigorífico, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Primero tenemos que saber qué necesito mejorar y de ahí interpretar la información. O sea, antes de ir a mirar los animales en aire, lo primero que uno tiene que hacer es mirar la información. No va a ir a mirar los animales y de ahí obviamente el que más le gustó se va a escoger, ¿no? Claro. Entonces es al revés. O sea, tiene que funcionar las cosas como son. Lo primero es leer. Y el problema de todo boliviano, nunca leemos, primero usamos y después leemos, ¿no? Claro. Compramos una maquinita, un celular, lo cargamos y de ahí recién nos enamoramos y después, ajá. ¿Cómo funciona esto? Sí, y de ahí se quemó, no sirve, me tumbaron. No es así. Tenemos que aprender a leer primero, filtrar, ya, sí, no. Ya, y de ahí recién ir a buscar esos toros con las características que sí usted necesita meter a su ganadería. Lo otro déjenlo para otro ganadero, para otro tipo, para otra persona, para otra zona, no sé. Pero primero lea ya toda la información, filtre y de ahí recién se va a buscar el toro. ¿Ya? ¿Y cómo hago si, por ejemplo, ya yo tengo mi ganadería en el Beni, pero también hago las recrías aquí en Santa Cruz?
y todos los años tengo que escoger un aproximado de 200 a 300 animales de reposición para poder enviar a mi rebaño al Beni. ¿Cómo hago para hacer eso? O sea, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿En la reproducción allá, en el Beni, o en que ellos puedan tener una mejor calidad de carcasa a la hora de recriarlos aquí en Santa Cruz? ¿Cómo hago? O sea, ¿en qué me enfoco a la hora de escoger? Cuando va a escoger usted los toros. Los toros que necesito comprar para enviarlos al Beni. O sea, suponiendo que usted reemplaza 200 toros al año. Claro. En ese caso, ¿qué le recomendaría yo, Denis Prata? ¿Ya? Yo haría lo siguiente. Ya tendría que empezar a trabajar en toros pensando en una reposición de hembras. ¿Para qué? Para que esas hembras me produzcan toros. No, porque yo tengo que fortalecer primero mi pie de cría. Tengo que mejorar mi reposición de hembras. Y eso precisamente es lo que venimos hablando. Fertilidad y habilidad materna. Si esas dos características nosotros no las tenemos, lamentablemente nos va a salir caro ser ganadero. ¿Por qué? Porque no es que diga que los toros que son buenos para peso sean malos, pero la característica más barata para meter a una ganadería es peso, para mí. ¿Ya? Entonces, si usted agarra y quiere tratar de ir reduciendo sus toros, es lo que le decía anteriormente, muy similar a la respuesta que le voy a dar. Entonces, a su nueva zafra, usted empiece a seleccionar por fenotipo. Okay. Como hacen cuando hacen selección de hembra, esta va a ser mi cabecera, este es mi cuerpo, este es mi cola y esto lo mato, ¿correcto? Correcto. No, en lo mismo tiene que hacer con los machos y empezar a implementar genómica. ¿Por qué? Porque la genómica a usted le va a dar una garantía de que puede usarlo ese toro, siempre y cuando tenga el fenotipo que está buscando. Porque no necesariamente tiene que ser puro el individuo para ser buen reproductor. Que tenga fenotipo y que tenga una información por genómica, usted, y hace una buena selección, puede ir reduciendo ese alto volumen de toro que usa año a año. Mejora su matriz, su reposición de hembra, y también va a empezar a reducir un poco la compra de toro y va a empezar a usar, sobre todo en el Beni, donde se necesitan animales adaptados, buscar toros acá, incorporar genética acá de Santa Cruz, que se está trabajando muy bien con animales con producción a pasto, llevar, trabajar y empezar a hacer selección con los nacimientos que le deja ese toro. ¿Cuáles son los puntos más importantes del fenotipo de un animal que necesito tener en consideración para las pampas? Si hablamos de pampas del Beni, ¿no? Lo primero que yo miro cuando voy a escoger toros para alguien del Beni es la largura del ombligo. Lo primero, ¿no? Y de ahí que sea un animal de porte medio, que esté con máximo 630, 650 kilos, que son animales que deben estar midiendo unos 67 más o menos de alto, pero que tienen un 60% de costilla y 40% de pata. Entonces tenemos que manejar esa proporción de un mayor volumen de costilla versus el tamaño de las patas. ¿Por qué? Porque son animales que requieren de menor requerimiento o de exigencia nutricional para poder caminar, para poder montar, y sobre todo cuando esos animales bajan de peso, rápido también los recuperan. Entonces son animales, como digo yo, animales resistentes para todo terreno. Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo aquí en el episodio de hoy. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero lo esperamos para la segunda parte. Claro que sí, Naira, muchas gracias y nos vemos para la segunda parte. Gracias.